Bienvenidos amigos, nuevo video de Loro Cinema. En este 2025 se cumplen 50 años del estreno de Tiburón, la película que lanzó al estrellato a Steven Spielberg, y quiero compartir con ustedes lo que ha significado esta película para Hollywood, para la industria del cine y para la cultura pop fundamentalmente. Una película que marcó un antes y un después en muchísimos aspectos, que tiene muchísimas curiosidades y que sigue siendo un clásico y sigue estando tan vigente como el día que se estrenó. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, es increíble que hayan pasado 50 años del estreno de Tiburón, una película que cada vez que la dan, parece que se hizo ayer, ¿no? Que catapultó a Steven Spielberg a la fama, fue su primer gran película, por lo menos su primer gran película en trascender. Y está considerada el primer gran blockbuster, la primer gran película, gran tanque hollywoodense de verano, algo que marcó un antes y un después en la forma de hacer películas en Hollywood. Porque a partir del estreno de Tiburón, siempre se eligió el verano de los Estados Unidos para poder estrenar los grandes tanques que vinieron después. Yo siempre digo que mediados y finales de la década del 70 y los 80 marcaron tal vez la época más gloriosa del cine contemporáneo, ¿no? No quiero dejar y no quiero olvidarme de los clásicos de los 40, de los 50, porque ha habido enormes películas en distintas décadas, pero la definición de blockbuster nace con Tiburón, sin lugar a dudas. Una película que tuvo tres secuelas, dos de ellas muy malas, totalmente olvidables. Yo siempre reivindico Tiburón 2, que a mí me parece una gran película, esto sí quiero decirlo, que tiene prácticamente, a excepción por Richard Dreyfuss, a todo el cast original y se desarrolla eh, en Amity, ¿no? Y que la verdad tiene enormes momentos, pero obviamente jamás volvió a tener el impacto de una película que está catalogada como film de terror. Spielberg ya había incursionado un poco en el terror, entre comillas, con Duelo, o como se la conoció aquí en Latinoamérica, Reto a Muerte. Esta persecución de un camionero totalmente desquiciado que persigue un auto simplemente por haberlo rebasado en la ruta. Esa fue una de las primeras películas de Spielberg y es una verdadera joya. Ahí ya teníamos a un villano al que no veíamos. ¿Y por qué menciono esto? Jamás se ve el rostro del camionero, simplemente se le ven las botas o se le ven las manos. Y algo similar pasó con el tiburón, por distintos motivos. Nosotros al tiburón prácticamente no lo vemos durante toda la película, a tal punto de que Bruce, como se lo conoce, al animatronic gigante que tuvieron que construir, Bruce era el nombre del abogado de Steven Spielberg, uno de los abogados más prestigiosos de la industria en aquel momento. No lo vemos durante prácticamente toda la película. Es ese terror oculto, ¿no? Esa amenaza invisible. Y eso Spielberg lo manejó a la perfección, desde la primera escena con esta chica que de madrugada y con algunas copas de más va a nadar y vemos cómo el tiburón la va moviendo de un lado a otro muy cerca de una boya y se la lleva hasta las profundidades. Esta actriz que hizo esa escena, bueno, le pusieron, esto como nota de color, algunas pesas para, para que se termine hundiendo, ¿no? Pero digo, esa primera escena ya es impactante. Y lo que generó la película al público, el terror que le generó al público cuando tenía que ir a la costa fue realmente llamativo, fue sobrenatural, parece hasta ficticio, pero pasó. Y muchos biólogos marinos también se molestaron porque consideraron de que se construyó una imagen equivocada de los tiburones. Que es cierto, han atacado a humanos porque los confunden con otro tipo de objetos o los confunden con focas, pero el tiburón pasó a ser uno de los, comillas, grandes villanos de la vida real, uno de los grandes villanos del océano. Esta película, por aquel entonces, tenía un presupuesto de 4 millones de dólares, hoy parece un vuelto, pero para aquel entonces era un número importante, terminó costando 12 millones, tuvo como proyecto unos 55 días de rodaje, el rodaje fue caótico, caótico. Esto que yo les cuento de que el rodaje fue caótico fue por distintos motivos, porque se tenía que filmar en el mar, porque se tuvieron que construir piletones para poder filmar, porque el agua salada lo complicaba todo, porque Steven Spielberg estaba obsesionado con construir un tiburón que sea palpable, que parezca real.
Imagínense, las máquinas con el agua salada en líneas generales, y más en aquella época, no son compatibles. Y tuvieron enorme cantidad de problemas. Hubo 3 animatronics gigantes del tiburón que se construyeron, uno de los cuales terminó en el fondo del mar y lo rescataron a duras penas. Hubo embarcaciones que se hundieron. La película casi se pierde en su totalidad. Tuvo que ser enviada a Nueva York para poder restaurarla. Así que imagínense la tensión que un joven Steven Spielberg ante su primer gran película tuvo. Esto que yo les digo de que fue un caos y terminó siendo un éxito es algo bastante común en Hollywood. Mucho más reciente, y lo habrán visto en el canal cuando hemos hablado en los debates y yo he hecho algunos videos sobre Rock One, fue un caos total y la película casi se va al diablo y terminó siendo un éxito enorme. No de la magnitud que fue Tiburón, porque acá no es solamente el éxito comercial. 400 millones de dólares. De aquel entonces, estamos hablando del año 1975. Una locura, una locura. Tiburón marcó no solamente el inicio de los grandes blockbusters, sino que también el concepto de merchandising. Y algunos me dirán, pero para, ¿esto no empezó con Star Wars? Sí, Star Wars lo masificó, Star Wars lo perfeccionó, pero fue Tiburón la primer película que empezó a vender algunos artículos referidos a la película. Hubo alguna otra también, pero al ser un éxito tan grande, fue de las más populares, que vendían loncheras, que se usaban mucho en esa época, que vendían remeras con el rostro del tiburón, se vendían réplicas en formato de juguete del tiburón y del orca, que era la embarcación de Quint. Y después Star Wars, cuando lo estrenó y fue tan masivo el estreno de la película dirigida por George Lucas, bueno, lo perfeccionó y todos sabemos lo que pasó después. ¿Por qué menciono Star Wars? Porque tiene muchísimas coincidencias. Porque tuvo a John Williams como director de la banda de sonido. El tema de Tiburón es uno de los temas cinematográficos más importantes de todos los tiempos. Y John Williams también trabajó con George Lucas. Y Steven Spielberg y John Lucas son amigos íntimos. Han compartido no solamente guionistas y parte del equipo técnico, sino que también al enorme John Williams, al que Spielberg a través de los años lo contrató muchísimas veces para sus películas. Quiero decir que esta película tuvo varios momentos que están inspirados en literatura. De hecho, la película está basada en un libro, aunque es bastante diferente, especialmente con respecto a los habitantes de Amity, sino que hace también una crítica de hasta dónde se puede creer de una amenaza que no vemos. ¿Por qué digo esto? Porque al tiburón no lo vemos casi hasta el final. Y porque Larry, el alcalde de Amity, de esta isla costera, que estaba por empezar una temporada de verano que prometía ser inolvidable, querían cuidar su negocio. Él como político y la mayoría de los habitantes, porque sus negocios son prósperos durante la temporada de verano. ¿No? Y nadie quería ceder un solo dólar. Hay una gran crítica también por parte de Steven Spielberg a priorizar sus propios intereses ante la vida de aquellas personas que corrían riesgos, porque este tiburón realmente era un verdadero riesgo para lo que se veía en una ciudad costera, un tiburón asesino, un tiburón blanco, si no me falla la memoria es Calchadorón calcharis, el nombre científico. Y después, otro de los grandes logros fue el cast. Yo con respecto al cast, debo decir que tengo a mi personaje favorito de tiburón de todos los tiempos, que es el enorme Robert Shaw, que caracterizó a Quint. Quint para mí es el mejor personaje de la película, aunque parece poco, porque el gran protagonista es el jefe Brody, ¿no? Caracterizado por Roy Scheider, que no fue la primera opción. Al igual que Richard Dreyfuss como Matt Hooper, el biólogo experto que contratan para determinar si la chica que desapareció y que después su cuerpo apareció mutilado había sido encontrada de esa forma por un accidente o porque verdaderamente un tiburón le había atacado. Se barajó el nombre del gran Charlton Heston, que aparte se enojó porque no lo contrataron. Se habló de John Voight para que caracterice a Richard Dreyfuss. Se trató de, en el primer boceto, que haya una especie de triple amorío entre Ellen Brody, la esposa del jefe Brody, y Matt Hooper, ¿no? Algo que poco tenía que ver, por lo menos
para el cine, tal vez en la novela, y de hecho en la novela pasan cosas que en la película no se retratan, ¿no? Y la película tenía que ser más directa para el público, pero digo, el cast fue verdaderamente maravilloso. Yo rescato muchísimo lo de Robert Shaw. Robert Shaw, les cuento, era un actor que tenía una larga carrera en Hollywood, que tenía problemas de alcoholismo y que era muy difícil trabajar en el set con él. Ahora, aún con algunas copas encima, cada vez que se encendía la cámara, brillaba. Y de hecho hay muchísimas cosas que él hace que son improvisadas y que están basadas también en pescadores reales de la, de la, de la isla. No de la isla de Amity, que es un lugar ficticio, pero sí de la verdadera isla en Nueva Inglaterra, donde hay cuentos de pescadores que no la pasaron bien a la hora de tener que enfrentarse con uno de los depredadores más importantes. Todo lo que la película generó en el espectador y cómo está construida, los momentos tenebrosos arriba del Orca, del barco de Queen, cuando se pueden percibir, por ejemplo, el sonido de las ballenas y cuando está amaneciendo, ¿no? Ese silencio que hay en el mar en la madrugada, Steven Spielberg lo, eh, lo construyó, lo filmó y lo mostró verdaderamente a la perfección. Y que el jefe de la policía de esta isla le tenga miedo al agua. Alguien que viene de Nueva York, el personaje de Martin Brody venía de Nueva York, él era policía en Nueva York, y es enviado a este lugar. Es como sacar un pez del agua, ¿no? Porque es alguien que detestaba el mar y se tiene que encontrar con un enemigo que verdaderamente, un enemigo para el que nadie estaba preparado. Hay cosas que pasaron, y después con la popularidad de la película en esta isla, que por acá la tengo anotada, Martha's Vineyard es el lugar físico real, es que claro, la película fue tan popular que hay cosas que quedaron marcadas a fuego en la gente que vivía en la isla después de que la película se estrenó y fue mundialmente conocida. No son tantos los muertos como ustedes creen por parte del tiburón, son 4 personas y un perro. Tiburón se come a 4 personas y un perro. Tal vez el momento más dramático y uno de los mejores momentos de la película es cuando el jefe Brody está sentado en la playa y ve una aleta que sale del agua y un chorro de sangre que sale de las profundidades como si fuese un volcán. Y es el chico Kintner que es devorado por el tiburón. Esto viene seguido en una de las escenas más duras, que es cuando la madre del chico se acerca al muelle y ven que los pescadores habían atrapado un tiburón que no era nuestro tiburón, a ver, no era Bruce, sino que era un tiburón tigre, un tiburón grande, raro en esas aguas, como dice Matt Hooper, muy agresivo, pero no era el tiburón en cuestión, y le pega un cachetazo al jefe Brody porque ella le dice que él sabía que había un tiburón y así todo permitió abrir las playas. La decisión y cómo queda en el medio el jefe de la policía ante la presión política. Otra cosa que la película muestra muy bien. Hay un dato de color que la señora Kintner, que fue caracterizada por Lee Fierro, eh, en algunos de los momentos en los que la filmación estaba detenida, fue a comer a uno de los restaurantes de la isla, y había un bocadillo o un plato que se llamaba Alex Kintner, que es el nombre del hijo ficticio de ella que es devorado por el tiburón. Miren hasta dónde llegó eh, la, la locura y tratar de monetizar la popularidad de la película en ese pueblo. Que en principio, a ver, siempre que se utiliza una locación de estas, no es muy bien recibida por parte de los pobladores, pero claro, con el diario de lunes y con el éxito que tuvo la película, me parece que no hay discusión de lo que significó para esa ciudad. La puso en el mapa, a tal punto de que en Universal hay una réplica de parte del puerto en un gran piletón donde se recrea uno de los tiburones de la película Tiburón. No es uno de los originales, sino que es una réplica y uno pagando puede entrar, ¿no? Con un bote en ese gran piletón y te aparece el tiburón saltando inmediatamente. Y ese fue una de las primeras atracciones que tuvo Universal Studios, que sigue vigente hasta el día de hoy. Tiburón ha sido, sin lugar a dudas, lo que le permitió a Spielberg ser el director que fue. Fue el gran puntapié donde también el concepto de la banda de sonido se incorporó como algo que nunca dejaría de estar en una película. No porque las otras películas no tuvieran bandas de sonido que sean recordadas,
pero hoy la música de una película es casi un personaje más. Y también con Star Wars esto cobró muchísima más fuerza. Steven Spielberg hizo Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Qué decir de ET? ¿No? En donde la banda de sonido, casualmente John Williams estuvo como director en todas estas películas que yo le acabo de mencionar, como director de orquesta, digo, en todas estas películas uno recuerda no solamente los momentos, sino la banda de sonido como algo inolvidable. Uno se pone los auriculares y escucha la banda de sonido de esas películas que son icónicas. No se volvió a hacer una película como Tiburón, hubo muchísimos intentos de hacer copias, de hecho la película tuvo cantidad de copias a lo largo de la historia, perretas, berretas y de poca monta, la gran mayoría. Yo vuelvo a reivindicar Tiburón 2, que a mí me parece una gran película. Spielberg no estuvo para nada involucrado en ninguna de las tres secuelas de la película principal. Les cuento esto como algo que me ocurrió a mí. Yo Tiburón 4 la llegué a ver en el cine, es una de las peores. Y Tiburón 3 incorporó el 3D, ¿no? Algo que estaba bastante de moda en aquel entonces, estas secuelas, a excepción de la segunda que tiene el cast original, y los hijos de Brody ya son un poquito más grandes y son adolescentes. Las otras ya contaban con los hijos de Brody adultos, ya no está el jefe Brody. Sí aparece Ellen Brody en la última película, pero son verdaderamente bochornosas esas últimas dos películas de Tiburón, teniendo en cuenta lo que significó este primer gran film, que tiene enormes momentos y que creo que como gran logro tiene que la verdadera amenaza uno no la ve durante toda la película. El tiburón aparece apenas 4 minutos, no por decisión propia de Spielberg, sino porque fue tan dificultoso poder utilizar el animatronic que decidieron hacer un recorte y que aparezca lo menos posible porque era imposible de controlar. Se necesitaban 20 personas para poder manejar al tiburón. Una verdadera locura. Y el agua salada se metía por todos lados y hacía que los controles no funcionaran. Y fue realmente problemático. Fue un caos absoluto la realización de esta película, pero tuvo su gran beneficio al final. Se transformó en una de las películas de terror y yo la considero una película de terror más grande de todos los tiempos. Marcó el inicio de lo que hoy consideramos como blockbuster, dio el puntapié inicial para lo que fue el merchandising en el cine y nos presentó una historia con unos personajes realmente fabulosos y fundamentalmente la amenaza del tiburón y la música acompañando a la amenaza del tiburón. Insisto, con un cast maravilloso porque lo de Richard Dreyfuss fue fabuloso. Richard Dreyfuss fue presentado por Lucas porque lo había tenido en American Graffiti y se lo recomendó a Steven Spielberg, pero lo del jefe Brody y lo de Quint es maravilloso, especialmente lo de Quint por lo poco que aparece en la película. Es el pescador emblemático, resume todo lo que alguien que cree saberse todo, porque es alguien con mucha experiencia, se queda en pañales o se queda como un niño cuando ve un tiburón que pesa un par de toneladas y que mide 7 metros, y que nunca en su vida le tocó vivir lo que le tocó vivir con ese animal. Otra cosa que Spielberg hace a la perfección es cuando cuentan la historia del Indianápolis. Ese relato de Quinn cuando llevaron parte de la bomba atómica en el USS Indianápolis, un barco que existió realmente, que se hundió y que parte de su crónica de naufragio es la cantidad de muertos que hubo por ataques de tiburones, ¿no? Y el clímax de terror que se genera en ese relato de Quinn es fabuloso. Y nada tiene que ver el tiburón en esto, sin embargo, Quinn nos está contando por qué él nunca más va a usar un salvavidas. Porque él cada vez que sale al océano, y él vive básicamente en el océano, juró nunca más ponerse un salvavidas. Esto pinta al personaje, esto construye un personaje sólido. La película tuvo en muchos casos improvisación por parte de los actores. La famosa frase necesitas un barco más grande que le dice el jefe Brody a Quinn es improvisada. Es totalmente improvisada, aunque está sacada de un pescador real. Pero esto es parte de lo que los actores estudiaron antes de la película, se interiorizaron de quiénes fueron los grandes pescadores. Acá hay obviamente hay homenajes a lo que fue Moby Dick, hay también un guiño muy grande al Viejo y el Mar, digamos, son todos relatos y adaptaciones que se han visto en el cine que tienen similitudes, obviamente, o mejor dicho, Tiburón tiene similitudes con ellas, pero Spielberg lo dio vuelta totalmente y nos regaló una de las películas más grandes de todos los tiempos. Quería hacer este video para recordar algunas de las cientos
de curiosidades que esta película tiene. Es uno de mis films favoritos. Amo Tiburón y todo lo que rodea a ella. Y me encantaría que en estos 50 años del estreno de una de las mejores películas de Steven Spielberg y de todos los tiempos, dejen en la caja de comentarios qué les pareció Tiburón, qué les parecieron las secuelas, ya que estamos. Y háblenme sobre la película, qué sintieron, tuvieron la chance de verla en el cine, cuáles son sus momentos favoritos, sus personajes favoritos. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.